Si me vendes estas rosas en árabe, te pago 100.000. La frase de Emiliano Valderrama cayó como un trueno sobre el salón del Hotel Imperial. Las risas estallaron, chocando con las copas, el mármol y el orgullo de los invitados. Pero entre todas esas miradas de burla, una mujer no bajó la cabeza. Lucía Reyes, vendedora de rosas, temblaba por dentro, pero en su silencio nacía una fuerza que nadie esperaba. Esa noche, una sola palabra podría humillarla o hacerla eterna. El aire olía a vino caro y a vergüenza. Nadie imaginaba que en segundos el bullicio del salón se convertiría en un silencio que cortaba la respiración. Lucía sostenía su canasta contra el pecho, los dedos apretados sobre las asas de mimbre. Frente a ella, Emiliano Valderrama, heredero de un imperio de bienes raíces, jugaba con la copa de vino como si sostuviera el destino de los demás. A su lado, el magnate árabe Karim Al-Mansur observaba con calma, los codos apoyados en la mesa, el ceño apenas fruncido. No era la primera vez que veía a un hombre poderoso confundiendo dinero con valor. Las carcajadas se expandían como una ola cruel. Algunos invitados grababan con sus teléfonos, otros fingían no mirar. En el centro de esa escena brillante, Lucía parecía fuera de lugar, su blusa sencilla, su falda gastada, y sin embargo, en sus ojos había algo que desarmaba el lujo. Serenidad. Un camarero intentó detenerla, pero Karim levantó la mano. «Déjala pasar», dijo con tono suave. Lucía se acercó, paso a paso. Entre los murmullos, se detuvo frente a Emiliano, que la miró de arriba abajo con una sonrisa torcida. «¿Rosas? En un lugar como este, qué original», ironizó. Las risas lo acompañaron. «Solo son flores», señor, respondió ella. «Pensé que podrían alegrar la mesa. ¿Y cuánto cuesta traer alegría a una cena de empresarios?» 50 pesos cada una. La voz de Lucía tembló, pero no se rompió. «Por ese precio, deberían hablar», replicó Emiliano, provocando carcajadas. Karim, en cambio, permaneció inmóvil. Había respeto en su silencio, como si ya supiera que aquella mujer estaba a punto de cambiar el aire del lugar. Lucía respiró hondo, no se movió, no se disculpó, solo mantuvo la mirada. «Mira nada más», dijo Emiliano inclinándose. «Tiene carácter, eso me gusta». «Emiliano, no es necesario», intervino Karim. «Déjame, Karim, quiero divertirme un poco». El murmullo se apagó. Lucía bajó la vista hacia las flores, como si buscara fuerza en los pétalos. Luego levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran tímidos. «El idioma no se usa para humillar», señor, susurró. Un escalofrío recorrió el salón. Emiliano sonrió con arrogancia. «No me interesa una lección moral. Solo quiero ver si puedes hacerlo. Es un juego, nada más». Pero Lucía ya no jugaba. La cámara imaginaria se acercó a su rostro. Respiración contenida, dignidad pura, la calma antes de un huracán. Nadie lo sabía, pero el juego estaba a punto de volverse historia. El silencio pesaba como una losa sobre el salón. Los invitados, que hacía unos segundos reían sin medida, ahora observaban la escena con una mezcla de curiosidad y culpa. Lucía Reyes permanecía de pie, sin moverse. Sus manos, aún aferradas a la canasta, temblaban levemente, pero su mirada era firme. No había odio ni sumisión en sus ojos, solo una serenidad profunda, casi ancestral, como si algo más grande que ella hablara desde adentro. Emiliano Valderrama jugueteaba con la copa de vino, girándola lentamente. «Vamos, ¿qué esperas?», dijo con voz burlona. «¿O acaso te quedaste sin palabras?». Un murmullo recorrió la mesa. Nadie se atrevía a intervenir. Karim Al-Mansur, con su porte imperturbable, inclinó la cabeza apenas un grado, observando con una mezcla de atención y melancolía. Había visto muchas humillaciones en su vida, pero pocas tan elegantes disfrazadas de humor.
Lucía respiró profundo. «No sé si entiende lo que me está pidiendo, señor», dijo despacio, «pero el idioma no se usa para humillar». Por primera vez, la voz de la joven sonó con una claridad que rompió el aire. Emiliano sonrió, divertido, como quien recibe un desafío que lo entretiene. «No me interesa una lección moral, solo quiero ver si puedes hacerlo». «¿Y si lo hago?», preguntó ella. «Te pagaré 100.000», repitió él, subiendo el tono. Las carcajadas estallaron otra vez. El eco rebotó entre las paredes doradas, pero esta vez Lucía no bajó la cabeza. Dejó la canasta en el suelo, tomó una sola rosa y la sostuvo frente a su rostro. La luz del candelabro se reflejaba en sus pétalos, iluminando el temblor leve de sus dedos. Karim la observaba en silencio, con los ojos entrecerrados. Había algo en su acento, en su postura, que le resultaba familiar, aunque aún no comprendía por qué. Lucía cerró los ojos unos segundos, como quien reza. Luego los abrió, y con un tono suave, melódico, comenzó a hablar en árabe. «Al-karama athman min al-dhahab, wal-ihtiram la yushtara, bel yumnah min al-qalb». La dignidad vale más que el oro, y el respeto no se compra, se da con el corazón. El murmullo del salón se apagó. Las copas quedaron suspendidas a medio aire. Algunos pensaron que improvisaba, pero Karim lo supo al instante. Sus palabras eran auténticas, pronunciadas con la entonación precisa, sin error. «¿De dónde aprendió eso?», murmuró él, apenas audible. Lucía sonrió con humildad. «De alguien que me enseñó que el idioma más poderoso no se habla con la boca, sino con la mirada». El rostro de Emiliano se endureció. Su burla había perdido sentido. La multitud ya no reía. Karim empezó a aplaudir lentamente, y ese sonido, tan simple, se expandió hasta llenar el salón. Algunos lo imitaron, otros bajaron la cabeza avergonzados. Lucía depositó la rosa sobre la mesa de Emiliano. «Aquí tiene su venta, señor». En árabe, y en el idioma del respeto, el aplauso se transformó en un rugido contenido, una ovación que resonó entre los cristales y los corazones. La cámara imaginaria giró lentamente alrededor de Lucía, captando su figura recortada contra las luces del salón, como una flor que había resistido a la tormenta. Emiliano no dijo nada, solo observó la rosa que había dejado frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía palabras, y mientras todos celebraban, Karim al-Mansur murmuró para sí, con voz grave y emocionada: «Samira, tu voz sigue viva». El eco de los aplausos aún flotaba en el aire cuando Lucía Reyes bajó lentamente la mirada. Sentía el corazón martillarle en el pecho, pero no por miedo, sino por la intensidad de aquel instante. Había hablado con el alma, y el silencio que había seguido a sus palabras era más fuerte que cualquier grito. Nornado Prederalo, Emiliano Valderrama seguía inmóvil, mirando la rosa frente a él. La copa en su mano se había detenido a medio movimiento. El vino rojo reflejaba la luz de los candelabros como una mancha de vergüenza líquida. En su rostro, la arrogancia habitual empezaba a resquebrajarse. Por primera vez, parecía no saber qué decir. Karim al-Mansur, desde el extremo de la mesa, inclinó la cabeza con respeto. Sus labios se movieron en un murmullo apenas audible, pronunciando una oración antigua en árabe, como si rindiera homenaje a algo sagrado. Al-Kalimat, Ida Harajat, Min Kalbin Sadik, Tasilu Fi Kulub al-Nas. Las palabras, cuando nacen de un corazón sincero, fluyen directo al corazón de los demás. Los invitados empezaron a comentar en voz baja, tratando de entender lo que acababan de presenciar. ¿De verdad habló en árabe? Sonó auténtico. ¿Quién es esa mujer? Lucía respiró hondo, recogió su canasta y se dispuso a marcharse. Pero entonces, una voz la detuvo. «Espera», dijo Emiliano, poniéndose de pie. Todos lo miraron. Su voz ya no sonaba altiva, sino contenida, casi insegura. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó. «De alguien que me enseñó lo que usted olvidó», respondió ella, sin levantar la voz, que el respeto no se negocia. La tensión volvió a subir, pero ahora era distinta. Ya no había burla, solo curiosidad,
admiración y una leve incomodidad colectiva. Karim se levantó también. Caminó hasta Lucía, con pasos medidos, la túnica oscura moviéndose con elegancia bajo la luz dorada. «Tu pronunciación es perfecta», dijo con tono suave. «¿Quién te enseñó nuestro idioma?». Lucía dudó un instante antes de responder. «Una mujer llamada Samira Al-Hamdan. Trabajé con ella hace años. Era como una madre para mí». El semblante de Karim cambió. Sus ojos se humedecieron con un brillo que solo la sorpresa y la nostalgia pueden provocar. «Samira», susurró. «Era mi tía». Un murmullo recorrió el salón. Lucía se quedó inmóvil, sin entender del todo el alcance de sus palabras. Karim asintió lentamente. «Ella me enseñó que las palabras podían sanar, y ahora tú me lo has recordado». Emiliano dio un paso atrás, sintiendo que ya no pertenecía a ese momento. Todo lo que había querido controlar se le escapaba entre los dedos. La risa, el poder, la mirada de los demás, nada de eso tenía sentido frente a esa conexión invisible entre dos almas que se entendían sin necesidad de títulos ni fortuna. Karim colocó una mano sobre el hombro de Lucía. «Esta noche no fue un juego», dijo con voz firme. «Fue una lección para todos nosotros». El aplauso volvió, esta vez más sincero, más humano. Lucía sonrió apenas y recogió la rosa que había dejado en la mesa de Emiliano. «La dignidad no se vende», señor, susurró. «Solo se comparte». Mientras ella se alejaba, la cámara imaginaria la seguía desde atrás. Su figura pequeña, su canasta vacía, su paso tranquilo atravesando el salón que minutos antes la había despreciado. Emiliano permaneció en pie, sin aplaudir, con la mirada fija en la puerta por la que Lucía acababa de desaparecer. En su rostro, por primera vez, no había soberbia, sino un vacío que dolía más que el ridículo. Karim, al pasar junto a él, se detuvo un instante. «Cuando el corazón arrogante escucha la verdad, el ruido se apaga», le dijo con voz serena, «y el silencio empieza a hablar». Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse en el salón imperial. Las luces de los candelabros temblaban como si la electricidad misma dudara en interrumpir ese silencio reverente. Lucía Reyes se alejaba despacio, mientras las miradas de todos seguían su figura. A cada paso, la tensión se transformaba en algo nuevo. Respeto. Entonces, un sonido suave quebró el aire. Clap, clap, clap. Karim Al-Mansur fue el primero en aplaudir, con esa dignidad contenida que no buscaba protagonismo, sino justicia. Sus palmas resonaron con la fuerza de quien aplaude no a una persona, sino a un principio. Al principio nadie se movió. Luego, uno a uno, los invitados lo siguieron. En cuestión de segundos, el mismo público que minutos antes se había reído de Lucía, ahora se ponía de pie, aplaudiendo con emoción. Algunos lo hacían por vergüenza, otros por auténtica admiración, pero el resultado era el mismo. El eje del poder en aquella sala había cambiado. Emiliano Valderrama permanecía inmóvil. Sus labios estaban apretados, la mirada fija en el suelo. Por dentro, algo lo quemaba, algo que nunca antes había sentido, vergüenza verdadera. No la vergüenza de ser descubierto, sino la de reconocerse en el espejo equivocado. La rosa frente a él era más que un símbolo, era un espejo de su propia humanidad perdida. Lucía se detuvo en la puerta. No miró atrás, pero su respiración se quebró apenas. La cámara imaginaria se acercó a su rostro. Lágrimas contenidas, orgullo silencioso, alivio. «Gracias», Samira susurró para sí. «Lo logré sin perderme». Karim cruzó el salón hacia Emiliano. «Esa mujer acaba de enseñarte más de lo que aprenderías en una vida entera», dijo con tono bajo, casi paternal. «¿Qué sabes tú de mí?», replicó Emiliano, intentando mantener su postura. «Sé reconocer cuando un hombre poderoso tiene miedo de mirar adentro», respondió Karim con serenidad. Emiliano trató de sonreír, pero su gesto fue débil. No fue más que un acto de orgullo. Ella se defendió.
Eso es todo. No interrumpió Karim. Ella no se defendió. Ella te ofreció una lección envuelta en una rosa. El empresario árabe dio media vuelta y regresó a su mesa. Dejó unos billetes sobre la servilleta. Esto no es para ti, dijo, mirándolo de reojo. Es para que recuerdes que hay cosas que ni 100.000 pueden comprar. Emiliano bajó la mirada, incapaz de responder. En su cabeza, las palabras de Lucía seguían repitiéndose como un eco que no lo dejaba en paz. El idioma no se usa para humillar. La dignidad no se vende, se comparte. El salón se fue vaciando. Las conversaciones se mezclaban con murmullos de asombro. Algunos comentaban el talento de la joven, otros la arrogancia rota del millonario. Emiliano se quedó solo, con la rosa frente a él y el corazón hecho un nudo. Caminó hasta la ventana. Afuera, Guadalajara brillaba bajo las luces de la noche. Pensó en su vida, fiestas, contratos, elogios vacíos, y se dio cuenta de que nunca había sentido tanta incomodidad y tanta paz al mismo tiempo. Por primera vez, no sabía cómo continuar. Karim, al pasar junto a él para retirarse, se detuvo y le habló sin mirarlo. Busca a esa mujer. No para disculparte, sino para entender lo que hiciste. Los hombres cambian solo cuando la vergüenza se convierte en humildad. Las puertas se cerraron detrás de Karim. El eco de sus pasos se fundió con el viento de la noche. Emiliano se quedó allí, mirando la rosa bajo la luz dorada. La tomó con cuidado, casi con miedo de lastimarla, y entonces lo comprendió. Había perdido el juego, sí, pero por primera vez sentía que quizá eso era lo mejor que le había pasado en su vida. El eco de los aplausos se extinguió mientras las puertas del salón imperial se cerraban detrás de Lucía Reyes. El perfume de las rosas quedó suspendido en el aire, mezclado con el vino caro y el silencio pesado de la incomodidad. Emiliano Valderrama seguía sentado, inmóvil, con la mirada fija en la rosa que ella había dejado frente a él. Sobre el mantel blanco, el vino derramado formaba una mancha que se extendía lentamente hacia el pétalo rojo, como si la vergüenza buscara teñirse de dignidad. Karim Al-Mansur giró la flor entre los dedos, la observó con respeto y dijo en voz baja: «En mi país, esto sería un símbolo de honor, no de desafío». Emiliano levantó la vista sin saber qué responder. «No fue más que un juego», murmuró. Karim sostuvo su mirada. «Los juegos dejan de serlo cuando humillan», dijo, dejando la rosa frente a él. El silencio volvió a dominar la mesa. Los invitados, incómodos, comenzaron a hablar entre ellos, tratando de disimular la tensión, pero la vergüenza era un perfume espeso, imposible de borrar. 220. Emiliano respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Forzó una sonrisa. «Bueno, señores, sigamos con la cena. No tiene sentido dramatizar». Nadie respondió. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron revisar el menú. Karim se inclinó apenas hacia él. «¿Sabes lo que dijo esa muchacha?», preguntó con tono sereno. Emiliano no contestó. «Habló de paz, de belleza y de corazón», continuó Karim. «Palabras que muchos olvidan cuando tienen demasiado oro en las manos». El millonario evitó su mirada. «Pareces admirarla mucho». «La admiro», admitió Karim sin dudar, «porque en su voz escuché algo que hace tiempo no oigo en los negocios. ¿Verdad?». Las luces del salón se atenuaron, los músicos retomaron sus instrumentos, pero la melodía sonaba distinta, más lenta, más melancólica. Los invitados comían en silencio, como si el lujo se hubiera transformado en un espejo incómodo donde nadie quería mirarse. Emiliano dejó la copa sobre la mesa y se levantó. Caminó hacia la ventana principal. Afuera, las luces de Guadalajara brillaban indiferentes. En su reflejo, ya no vio al hombre que solía dominar las reuniones con su voz o su dinero. Solo a un desconocido, uno que por primera vez sentía la mordida amarga del respeto que nunca se ganó. La cámara imaginaria se acercó a su rostro. Su expresión no era de rabia ni de orgullo, sino de confusión. Por dentro,
Una frase se repetía una y otra vez. El idioma no se usa para humillar. Y con cada repetición, la risa que había lanzado horas antes le sonaba más vacía. Karim, al pasar cerca de él, se detuvo un instante. La vergüenza puede ser un buen comienzo, Emiliano dijo sin volverse, si sabes escucharla. El empresario permaneció quieto, observando la rosa sobre la mesa iluminada por las velas. Por primera vez en muchos años, no tenía a quién impresionar ni a quién vencer. Solo un silencio nuevo, profundo, que empezaba a doler y a sanar. La mañana siguiente, Guadalajara amaneció limpia, como si la lluvia de la madrugada hubiera querido borrar los excesos y las culpas de la noche anterior. Los primeros rayos del sol se reflejaban sobre los techos húmedos del mercado de San Juan de Dios, donde el bullicio de los vendedores se mezclaba con el olor a pan recién hecho y café de olla. Entre los puestos, una figura caminaba sola, con paso lento y el saco al hombro. Emiliano Valderrama. Llevaba gafas oscuras, la camisa arrugada y el cansancio grabado en el rostro. Nadie lo reconocía fuera del traje, lejos del ruido de los flashes y los contratos. Había pasado la noche sin dormir. El eco del salón seguía repitiéndose en su cabeza. La voz de Lucía, las risas apagándose, el aplauso de Karim, la rosa sobre el mantel. Cada palabra de aquella mujer había quedado suspendida dentro de él como una herida silenciosa. El idioma no se usa para humillar. Esa frase lo perseguía. Había escuchado muchas veces discursos sobre respeto y dignidad, pero nunca de una voz que le hablara sin miedo, y eso lo desarmaba. Al doblar por una calle lateral del mercado, la vio. Lucía Reyes estaba de pie frente a un puesto de frutas, acomodando rosas frescas en un balde con agua. Llevaba el mismo vestido sencillo del día anterior, pero algo en su semblante había cambiado. Su mirada era tranquila, su gesto apacible, como si la humillación pública no hubiera dejado huella alguna. Emiliano se detuvo a unos metros. Dudó. Varias veces intentó avanzar, pero retrocedió. Finalmente, respiró profundo y se acercó. «Disculpa», dijo en voz baja. Lucía levantó la mirada. Tardó un segundo en reconocerlo. «¿Usted?», susurró, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «No esperaba verlo aquí». «Tampoco yo esperaba venir», respondió él, intentando una sonrisa torpe. Ella volvió a su tarea, sin mostrar enojo, pero tampoco cordialidad. «¿Viene a burlarse otra vez?». «Aquí no hay aplausos». Emiliano bajó la vista, avergonzado. «No vine a pedirte perdón», dijo despacio. «Vine a entender». Lucía se detuvo. El ruido del mercado continuó su ritmo indiferente. Los vendedores regateando, los cuchillos cortando fruta, los niños corriendo entre los puestos. «¿Entender qué?», preguntó. «¿Cómo aprendiste a hablar árabe con tanta pureza?». Lucía sonrió levemente, pero sin orgullo. «No creo que le importe mi historia, señor». «Sí me importa», insistió él, y esta vez no para justificarme. Por primera vez, su voz no sonaba arrogante. Había algo humano en su tono, algo quebrado. Lucía lo miró un momento y luego, sin dramatismo, comenzó a hablar. «Hace años trabajé cuidando a una mujer enferma. Se llamaba Samira Al-Hamdan. Era jordana. Me enseñó su idioma, pero también algo más valioso: a mirar sin desprecio». Emiliano la escuchaba con atención. «Samira», repitió, como si intentara retener el nombre. «Ella me decía que cada palabra tiene un alma y que si la usas mal, la matas un poco. Por eso no quise jugar anoche, no con un idioma que me salvó del silencio». El hombre tragó saliva. Aquello era más que una historia, era una lección que no cabía en sus esquemas. «¿Y qué fue de ella?», preguntó. Lucía bajó la vista. «Murió hace 3 años, pero su voz sigue conmigo. A veces sueño que me habla cuando vendo flores». El viento sopló entre los pasillos del mercado, moviendo los pétalos como un aplauso invisible. 220. Emiliano se quedó en silencio, mirando las rosas.
Nunca pensé que una flor pudiera tener tanto peso, murmuró. Lucía sonrió, con una dulzura que desarmaba. Depende de quién la ofrezca, señor Valderrama. Él la observó con respeto. En sus ojos había algo nuevo, algo que lo hacía sentirse pequeño y libre al mismo tiempo. Por primera vez, entendió que la vergüenza podía ser el principio de algo más grande que su orgullo. El bullicio del mercado seguía su curso habitual, pero para Lucía Reyes y Emiliano Valderrama, el mundo se había detenido en ese pequeño puesto de flores. La brisa cálida de Guadalajara movía las cintas que adornaban los ramos, y el aroma a pan dulce recién horneado se mezclaba con el perfume de las rosas. Emiliano permanecía frente a ella, intentando comprender lo que acababa de escuchar. Samira Al-Hamdan. El nombre se repetía en su mente con una fuerza misteriosa. «Samira Al-Hamdan», repitió, como si quisiera confirmar que no había oído mal. Lucía asintió. Sí, era una mujer muy sabia. Siempre decía que las flores no se venden, se entregan con el alma. En ese momento, una sombra se proyectó sobre ambos. Al girar, Karim Al-Mansur apareció entre los puestos del mercado, vestido con una guayabera blanca impecable, su porte sereno, pero sus ojos emocionados. Lucía lo reconoció de inmediato. «Señor Al-Mansur», murmuró, sorprendida. Él sonrió con ternura. «Te busqué desde anoche», dijo con voz baja. «Quería darte las gracias». El silencio cayó sobre el pequeño espacio. Emiliano miró a Karim sin comprender del todo. «¿La conoce?», preguntó. Karim asintió lentamente. «Sí, y más de lo que imaginas. Samira Al-Hamdan era mi tía». La frase cayó con la misma fuerza que una revelación divina. Lucía abrió los ojos, incrédula. ¿Su tía? Así es. Mi familia la perdió cuando decidió quedarse a vivir en México. Hace muchos años, explicó Karim, su voz quebrándose apenas. Era la mujer más sabia que conocí. Si te enseñó su idioma, es porque vio en ti algo que pocos tienen. Pureza. Lucía bajó la mirada, conmovida. Yo solo la escuchaba. Me enseñó que las palabras pueden sanar. Karim la miró con afecto profundo. Entonces sus enseñanzas siguen vivas. Lo que hiciste anoche fue como verla de nuevo. Unos pasos detrás, Emiliano permanecía inmóvil. Escuchaba sin atreverse a intervenir. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía dueño del momento. Estaba frente a algo que no podía comprar ni controlar. La conexión invisible entre dos almas unidas por el legado de una mujer. Karim se volvió hacia él. «Señor Valderrama», dijo con cordialidad. «Venga. Debe conocer a la mujer que le dio la lección más valiosa de su vida». Emiliano se acercó con cierta vergüenza. «Ya la conozco», respondió con voz apagada. «Solo me falta comprender por qué siento que anoche cambió todo». Karim lo miró con seriedad. Porque cuando un corazón arrogante se enfrenta a la verdad, el ruido se apaga y el silencio empieza a hablar. Lucía los observaba sin saber qué decir. El contraste entre los dos hombres era casi poético. El millonario vestido con su camisa cara y el empresario árabe con su serenidad ancestral. Dos mundos diferentes, unidos por la voz de una mujer que ya no estaba. Karim metió la mano en el bolsillo de su guayabera y sacó un pequeño colgante de plata con escritura árabe. Lo sostuvo frente a Lucía. «Esto pertenecía a mi tía Samira», dijo con emoción contenida. «Quiero que lo tengas tú». Ella habría querido eso. Lucía extendió las manos temblorosas. «No sé si lo merezco». Karim sonrió. «Lo mereces porque mantuviste viva su voz». El viento sopló entre las flores, moviendo los pétalos como un aplauso invisible. Emiliano observó la escena sin poder hablar. Algo dentro de él se rompía y al mismo tiempo se abría. Lucía levantó la vista hacia el cielo anaranjado. «Entonces supongo que la paz sí puede viajar entre las personas», dijo suavemente. Karim asintió. «Y florece donde hay respeto». 3 vidas que horas antes no se conocían se habían unido bajo un mismo idioma, el del alma. 2 días después, el vestíbulo del Hotel Imperial volvió a brillar con cámaras, luces y periodistas. El mismo lugar que había sido escenario de una humillación
Ahora se preparaba para una conferencia inesperada. En el centro, una mesa cubierta con flores blancas y junto a ella, un micrófono. Sobre la primera fila se leía el cartel: Proyecto Samira, dignidad y trabajo para mujeres de la calle. Los flashes comenzaron a estallar cuando Emiliano Valderrama apareció. Vestía un traje sobrio, sin joyas, sin la arrogancia habitual, caminaba despacio, con el peso visible de alguien que había dejado atrás más que una fiesta, un modo de vivir. A su lado, Lucía Reyes sostenía una carpeta y una expresión serena, contenida. No era vanidad lo que la acompañaba, sino la calma de quien sabe que la verdad no necesita decorado. Entre los invitados también estaba Karim Al-Mansur, observando desde la segunda fila. No vino a dirigir el evento, sino a presenciarlo. Sabía que aquel momento definiría más que una disculpa. Sería un acto de redención. Emiliano se acercó al micrófono. Por un instante, dudó. Los murmullos llenaron la sala. Los reporteros esperaban una excusa elaborada, un intento de limpiar su imagen. Pero lo que salió de su boca fue algo distinto. Hace unos días comenzó con voz baja. Usé el idioma para humillar a alguien que solo intentaba ganarse la vida con dignidad. Creí que el poder y el dinero podían comprar respeto. Me equivoqué. Un silencio profundo se extendió entre los presentes. No hay cifra que pague el daño que causa una palabra usada para menospreciar. Esa noche aprendí que el verdadero valor no está en cuánto tienes, sino en cuánto puedes mirar a los ojos sin sentir vergüenza. Hizo una pausa, respiró hondo. Por eso, hoy anuncio la creación del Fondo Samira, en honor a una mujer que inspiró a otra a mantener viva la dignidad. Este proyecto será dirigido por la señora Lucía Reyes y tendrá como objetivo ayudar a mujeres trabajadoras de la calle a construir su propio futuro. Los flashes volvieron a brillar, pero ya no con el mismo morbo de antes. Ahora, las cámaras captaban algo que pocas veces se ve en los salones de lujo: sinceridad. Lucía tomó el micrófono con discreción. Acepto la dirección de este proyecto, dijo con voz firme, pero no por caridad, lo hago por respeto, porque el respeto transforma más que el dinero. Un aplauso sincero se elevó en la sala. Karim, desde su asiento, cerró los ojos un instante, agradeciendo en silencio. En su mente resonaban las palabras de su tía Samira: la dignidad florece donde el alma no se vende. Los periodistas rodearon a Lucía. Algunos preguntaban sobre el fondo, otros sobre el incidente. Ella respondió con serenidad: no vine a humillar a nadie, solo a demostrar que la humildad también puede tener voz. Emiliano, a un lado, escuchaba cada palabra con el respeto de quien ya no se siente protagonista, sino aprendiz. Cuando los micrófonos se apagaron, se acercó a Lucía y le tendió la mano. Gracias por dejarme hacerlo bien esta vez, dijo. No me debes las gracias, respondió ella. Solo asegúrate de no olvidar lo que aprendiste cuando nadie te aplaudía. Karim se aproximó, sonriendo. Ahora la rosa florece donde antes solo había orgullo. Lucía lo miró con gratitud. Fue el idioma del alma el que nos trajo aquí, señor Al-Mansur. El evento terminó con una ovación. Las cámaras captaron el instante en que los tres, la mujer de las rosas, el millonario arrepentido y el magnate sereno, se miraban sin jerarquías, como iguales. Mientras todos se retiraban, Emiliano se quedó unos segundos mirando el logotipo del proyecto, una flor plateada con una inscripción árabe en el centro. Preguntó en voz baja: ¿qué significa? Karim respondió: Karama, dignidad. Y por primera vez, Emiliano sonrió sin fingir. Pasaron algunas semanas desde la conferencia en el Hotel Imperial. Lo que empezó como una disculpa pública se había convertido en algo mucho más grande. El proyecto Samira comenzaba a tomar forma en un viejo almacén abandonado en las afueras de Guadalajara. Allí, entre muros descascarados y ventanas rotas, Lucía Reyes veía cómo renacía algo que creía imposible: esperanza. Con ayuda de voluntarias, limpió el lugar, pintó las paredes y colocó una larga mesa de madera en el centro. Sobre ella, las primeras flores frescas, claveles, jazmines y rosas rojas,
símbolo del respeto que las unía. En una pared colgaba una frase escrita en letras doradas: «La dignidad está por encima de todo». Emiliano Valderrama, fiel a su promesa, visitaba el taller cada semana, no con cámaras ni periodistas, sino con una libreta en la mano y un silencio humilde. Llegaba en jeans y camisa sencilla, sin escoltas ni trajes caros. «Hoy no vengo a dirigir», decía cada vez que entraba. «Vengo a aprender». Al principio, las mujeres lo miraban con desconfianza. Algunas habían visto el video viral de su humillación a Lucía y no creían en su cambio. Pero con el paso de los días, el millonario que una vez compraba respeto empezó a ganárselo de otra forma, escuchando. Un mediodía, mientras las trabajadoras preparaban ramos para vender en el centro, Lucía lo observó desde lejos. Emiliano ayudaba a cargar cajas, con el rostro sudado y las manos llenas de tierra. «Nunca lo imaginé así», comentó una de las mujeres mayores. Lucía sonrió. Tal vez nunca antes se lo permitió. El proyecto empezó a florecer. Las flores que antes Lucía vendía en las calles ahora eran parte de una red que abastecía a hoteles, bodas y hospitales. Cada ramo llevaba una pequeña etiqueta con una inscripción en árabe: «Karama, dignidad». El nombre Samira se volvió símbolo de transformación. En los noticieros ya no se hablaba del escándalo, sino del taller de flores que daba trabajo a decenas de mujeres. Algunas aprendían a leer, otras a administrar el negocio. Lucía insistía en una regla: «Aquí nadie trabaja por lástima, aquí todas construimos respeto». Una tarde, Karim Al-Mansur llegó de improviso. Traía consigo una pequeña caja de madera. «Esto estaba entre las cosas de mi tía», dijo, entregándosela a Lucía. «Quiero que lo tengas tú». Ella abrió la caja con delicadeza. Dentro, un cuaderno de tapas desgastadas, con notas escritas en árabe y español. Eran reflexiones de Samira, frases sobre amor, compasión, igualdad y perdón. En la última página, una línea subrayada decía: «Quien humilla se hace pequeño. Quien perdona se vuelve eterno». Lucía cerró los ojos. Por un instante, el taller entero guardó silencio. «Ella sigue hablándonos», susurró. Emiliano, que observaba desde el fondo, se acercó despacio. «Podríamos traducirlo, ¿no? Publicarlo para que más personas lo lean». Karim sonrió. «No, las palabras de Samira no se publican, se practican». Lucía miró a Emiliano con complicidad. «Entonces, empecemos por eso. Practicar». Las risas llenaron el taller. Las mujeres siguieron trabajando mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando los pétalos abiertos. La cámara imaginaria se elevó lentamente, el almacén convertido en un jardín de vida, manos que antes temblaban sosteniendo flores firmes. Y en el centro, la frase que ya era emblema del lugar: «El respeto florece donde hay amor». El proyecto Samira florecía con fuerza. Cada día llegaban más pedidos, más manos, más historias. Los periódicos hablaban del milagro silencioso de un grupo de mujeres que transformaba flores en dignidad. Pero, como toda luz que crece, pronto atrajo su sombra. Una mañana, Lucía Reyes llegó temprano al taller. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza, pero algo no encajaba. La puerta estaba entreabierta. «¿Hola?», llamó con cautela. Nadie respondió. Entró despacio y encontró papeles esparcidos, cajas abiertas y pétalos rotos en el suelo. Sobre la mesa central, un sobre sin remitente. Lo tomó. Dentro había una sola hoja impresa. «Todo esto es una farsa». La mujer de las rosas fue contratada por Emiliano Valderrama para limpiar su imagen. El corazón de Lucía se detuvo un segundo. Sintió un frío que le recorrió la espalda. Las manos le temblaban. Cuando las demás mujeres llegaron, la encontraron pálida, sosteniendo el papel. «¿Qué pasa, Lucía?», preguntó una de ellas. Ella no respondió. Dejó la hoja sobre la mesa. Las trabajadoras se acercaron, leyeron y murmuraron con miedo. Esa misma tarde, la noticia estalló en las redes. Los titulares decían: «El millonario utiliza un taller de mujeres humildes
para lavar su reputación. El rumor se expandió como fuego. Las entrevistas se cancelaron. Algunos clientes retiraron sus pedidos. Las sonrisas de las trabajadoras se borraron, reemplazadas por la duda. Lucía se encerró en el taller esa noche, sola, rodeada de flores que parecían marchitarse con ella. Encendió la vieja lámpara de escritorio. Las sombras danzaban sobre las paredes. Tomó el colgante que Karim le había regalado, lo apretó entre los dedos y susurró: «Si estás ahí, Samira, dame fuerza». En ese instante, la puerta se abrió. Emiliano Valderrama estaba allí, con el rostro cansado, los ojos oscuros de insomnio. «Leí lo que publicaron», dijo con voz grave. «No sé quién lo hizo, pero te juro que no fui yo». Lucía lo miró con una mezcla de rabia y desilusión. «¿Y por qué debería creerte?» «Porque no tengo nada que ganar mintiéndote», contestó él, desesperado. «Ya no necesito limpiar mi imagen, Lucía. Lo único que quería era construir algo real contigo, con ellas». Ella lo observó en silencio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Dentro, solo el sonido de su respiración contenida. «Entonces demuéstralo», dijo finalmente, «no con palabras, con hechos». Emiliano asintió. «Lo haré, pero si tú dejas que me quede». Lucía se volvió hacia la mesa, donde reposaba la nota anónima. «La confianza, Emiliano, es una flor delicada. Si se quiebra, no florece igual». Él dio un paso atrás, pero no se fue. «Entonces volveré cada día», prometió. «No a pedir perdón, a trabajar». El colgante en la mano de Lucía brilló con un destello leve, como si Samira la escuchara desde algún lugar. Afuera, el rumor seguía creciendo, pero dentro del taller, entre pétalos y sombras, una decisión silenciosa había comenzado a germinar: resistir. El rumor había crecido como un incendio. Las redes, los noticieros y los programas de espectáculos hablaban sin descanso del supuesto fraude del proyecto Samira. En los titulares, el nombre de Emiliano Valderrama volvía a ser sinónimo de arrogancia y manipulación. Pero esta vez, él no pensaba esconderse detrás de su silencio. A la mañana siguiente, el mismo salón del Hotel Imperial, aquel donde todo comenzó, volvió a llenarse de cámaras, micrófonos y miradas expectantes. En primera fila estaban Lucía Reyes y Karim Al-Mansur, discretos pero firmes. Ninguno sabía qué diría Emiliano, solo que debía hacerlo. Cuando subió al estrado, el murmullo se apagó. «Dicen que este proyecto es una farsa», comenzó, «que lo inventé para limpiar mi reputación». El eco de su voz resonó entre los muros dorados. «No voy a negar mi pasado», continuó. «Fui arrogante, herí a mucha gente, pero este taller no nació de mí. Nació de una mujer que no se dejó humillar». La cámara se movió hacia Lucía, que observaba desde su asiento, sin lágrimas, solo con la calma de quien ya no necesita defensa. «Ella me cambió, sin pedirme nada a cambio», prosiguió Emiliano. «Si este proyecto existe, es por su fe, no por mi dinero». Un silencio reverente se extendió por el salón. «Si alguien merece reconocimiento, no soy yo», añadió con voz firme. «Son ellas, las mujeres que cada día siembran esperanza con sus manos». Los flashes se detuvieron. Algunos periodistas bajaron la cámara. Karim cruzó los brazos y asintió satisfecho. El mensaje era claro. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una de las trabajadoras del taller se levantó entre el público y gritó: «Lucía no miente. Nos cambió la vida». El aplauso fue inmediato, imparable. En cuestión de segundos, la sala entera se puso de pie. Lucía se levantó también. Su mirada se cruzó con la de Emiliano, y por primera vez, entre ellos no había distancia ni culpa, solo respeto. Karim, desde el fondo, cerró los ojos un momento y murmuró una oración breve. La verdad no necesita gritar, solo permanecer. Esa noche, los noticieros cambiaron el tono. Ya no hablaban del escándalo, sino del discurso que había conmovido a toda una ciudad. El proyecto Samira resurgía de las cenizas, más fuerte, más limpio, más humano. Cuando todos se marcharon, Lucía se acercó a Emiliano. «Dijiste la verdad», le dijo con una sonrisa suave.
Él asintió, porque esta vez no tenía miedo de perder nada. Karim los observó y añadió con serenidad: los actos sinceros no se defienden, florecen. Y en medio del salón vacío, con las luces bajando lentamente, los tres comprendieron que el respeto, como las rosas, solo crece cuando se riega con verdad. El escándalo quedó atrás como una tormenta que había barrido el polvo, dejando el aire limpio. En los días siguientes, el proyecto Samira recuperó su ritmo. Los pedidos regresaron, los talleres volvieron a llenarse de risas y manos ocupadas. Pero esta vez, todo era distinto. Cada mujer que cruzaba esa puerta sabía que no solo estaba fabricando ramos de flores, estaba construyendo una historia. Lucía Reyes caminaba entre las mesas con una serenidad nueva. Ya no era la vendedora que pedía permiso para existir en un mundo ajeno. Era una líder, aunque no le gustara llamarse así. Escuchaba, aconsejaba, acompañaba. Su voz inspiraba confianza, no porque gritara más fuerte, sino porque venía de un lugar real. El taller había cambiado su aspecto. Paredes color crema, macetas colgantes y una frase escrita en grande sobre la entrada: la dignidad florece donde hay respeto. Cada mañana, antes de empezar, todas repetían esas palabras en voz alta, como un pequeño ritual. Y aunque no lo decían, muchas sabían que ese lema era también una forma de honrar a Samira Al-Hamdan, la mujer que había plantado la semilla de todo aquello. Emiliano Valderrama seguía asistiendo al taller, pero ya no como benefactor. Se sentaba junto a las trabajadoras, tomaba café con ellas, aprendía a envolver flores. Antes pensaba que el respeto se ganaba con títulos, confesó un día, mientras ayudaba a colocar una guirnalda. Ahora sé que se gana con tiempo y coherencia. Lucía sonrió. El respeto se construye igual que un ramo, con cuidado, con intención, y sin olvidar que cada flor es distinta. Karim Al-Mansur, por su parte, se convirtió en mentor silencioso del proyecto. Viajaba constantemente entre México y Dubái, pero cada vez que volvía, pasaba por el taller. Traía libros, semillas y pequeñas frases en árabe que traducían juntas con Lucía. «¿Sabes?», le dijo una tarde, «mi tía decía que el alma de una flor es como la de una persona. Si la fuerzas a abrir, muere antes de tiempo». Lucía lo miró y respondió con una sonrisa tranquila: «Entonces, el secreto es dejarla abrir sola». El proyecto Samira creció. Pronto otras ciudades quisieron replicarlo: Puebla, Querétaro, Monterrey. Las mujeres del primer taller viajaron para enseñar lo aprendido. Entre risas y orgullo, Lucía las veía partir sabiendo que el mensaje ya no le pertenecía. Era del mundo. Una noche, mientras cerraban el taller, Emiliano se detuvo frente al mural donde colgaba el colgante de Samira enmarcado en vidrio. «Nunca imaginé que algo tan pequeño cambiara tanto», dijo. Lucía se acercó y puso una mano sobre el cristal. «No lo cambió el colgante, Emiliano. Lo cambió la culpa convertida en respeto». Ambos permanecieron un instante en silencio, mirando las luces del taller apagarse una a una. Afuera, la ciudad respiraba tranquila. Antes de irse, Lucía tomó una rosa, la más fresca del día, y la colocó frente al retrato de Samira. «Gracias por enseñarnos a florecer», susurró. El viento nocturno entró por la ventana y movió los pétalos con suavidad, como si alguien respondiera desde otro lugar. Karim, que los observaba desde la puerta, murmuró: «Las flores se marchitan, pero el ejemplo no». Y esa noche, bajo la luna de Guadalajara, el respeto se convirtió en la raíz que sostendría todo lo que vendría después. Pasaron los meses. El proyecto Samira ya no era solo un taller, era un movimiento. Mujeres de distintas ciudades enviaban cartas, grababan videos, contaban cómo aquellas flores habían cambiado su forma de verse a sí mismas. En una esquina del taller original, Lucía Reyes guardaba cada mensaje en una caja de madera. Decía que eran semillas de palabras y que un día servirían para plantar algo aún más grande. Una tarde de abril, mientras el sol se filtraba por los ventanales, Karim Al-Mansur regresó de Dubái con una pequeña sorpresa. Traía en sus manos un paquete envuelto en tela dorada.
Esto te pertenece, le dijo a Lucía con voz suave. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había un libro encuadernado en cuero envejecido, el cuaderno de Samira al-Hamdan, restaurado y traducido. En la primera página se leía, en árabe y español: el idioma del alma no tiene fronteras, solo necesita verdad. Lucía lo sostuvo entre las manos como si temiera romperlo. Emiliano Valderrama, que observaba desde atrás, se acercó despacio. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió, y juntos comenzaron a leer los fragmentos. Eran pensamientos de Samira sobre la compasión, la humildad, la belleza de los actos pequeños. En cada frase había una lección, en cada línea una herencia invisible que unía continentes y corazones. Al final del libro, una frase estaba escrita con tinta azul, apenas legible: un día, alguien entenderá que las flores no se venden, se comparten, y ese día, mi voz no morirá. Lucía cerró el libro con lágrimas contenidas. Entonces, tenía razón, susurró. Las flores hablan, solo hay que aprender su idioma. Afuera, una niña hija de una de las trabajadoras jugaba con los pétalos caídos. Tomó uno, lo plantó en una maceta y lo cubrió con tierra. «Mira, mamá», dijo sonriendo. «Es una flor de Samira». La cámara imaginaria se elevó, mostrando el taller desde arriba, mujeres riendo, pétalos esparcidos, manos creando belleza. En el centro, Lucía, Emiliano y Karim, tres almas que habían aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. Mientras el viento movía las cortinas, Lucía miró al horizonte y dijo en voz baja: «El idioma del alma siempre florece donde hay respeto». Y así, bajo la luz dorada del atardecer, el pétalo que la niña había plantado empezó a abrirse lentamente, como si Samira, desde algún rincón del cielo, sonriera al ver que su voz seguía viva en todos ellos.